escucha en línea. Tu estación amiga está. Hidalguense Radio y Televisión, juntos en la misma señal. Venezuela, México, Colombia, Cuba, Estados Unidos, España. Hidalguense RTV suena contigo donde La distancia ya es pequeña cuando escuchas y te sueñan. Una voz que te acompaña, que te hace recordar. Si te vas o si regresas, esta radio te atraviesa, porque late con tu historia y te vuelve a abrazar. Todo el mundo escucha en línea. Tu estación amiga está. Hidalguense Radio y Televisión, juntos en la misma señal. Venezuela, México, Colombia, Cuba, Estados Unidos, España. Hidalguense RTV, siempre contigo donde vas. Hidalguense Al leer se habita lo oculto, tinta invisible que vive sin vivir. Autor que es. Frase de la canción Tinta Invisible del primer largometraje mexicano realizado en stop motion, titulada Soy Frankelda. La literatura en el mundo nos ha obsequiado la capacidad de conectar nuestras almas a través de la tinta de aquellos escritores que buscan comunicar su arte, crear historias, transmitir acontecimientos, llevarnos a imaginar otros mundos y hacernos sentir en el corazón la emoción de estar vivos. Cuando pensamos en la literatura creada por mujeres, nos muestra y nos conecta con la resistencia creativa que por muchos siglos se limitó y vivió en el anonimato. En países hispanohablantes tuvimos pioneras históricas que recordamos con admiración. Y hoy seguimos viendo el nacimiento y apreciando, valorando y observando a cada una de las escritoras de nuestro país México, de Hispanoamérica y del mundo. Bienvenidos a un episodio más de este su programa, Alexis Thoughts desde Utah para Hidalgo, México y el mundo, por Hidalguense Radio y Televisión. Mis grandiosos radioescuchas, es una profunda alegría tenerlos esta noche sintonizando nuestro programa. Hoy jueves 18 de junio tenemos a una invitada que es una gran representante de México a través de su maravillosa literatura. Su historia de vida es muy poderosa. Ella es mexicana y actualmente vive en Texas. Tiene una maestría en educación y otra maestría en artes, específicamente en escritura creativa, con una especialidad en narrativa. Y que hoy tenemos el privilegio y la gran fortuna de entrevistarle acerca de quién es ella, y especialmente de su más reciente obra literaria, Río de Grava Negra, un memorial testimonial familiar de un acto de resistencia, resiliencia y fortaleza. ¿Y qué creen? Tenemos algo muy especial el día de hoy, algo que nunca antes habíamos hecho. Vamos a obsequiar este libro a uno de ustedes, junto con un CD musical inspirado en las páginas del libro, que nuestra gran invitada y autora les va a hacer el envío de este ejemplar y de este CD. La dinámica para poder ganar este libro se las explicaré más adelante, porque primero quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra gran invitada del día de hoy, escritora María G. Frías Medina. Todo un placer, escritora, tenerle como invitada. ¿Cómo está? Muy bien, Alisa. Muchísimas gracias por la presentación y por darme la oportunidad de estar con la audiencia de Radio Hidalguense, Radio y Televisión para Hidalgo, México y el mundo. De verdad estoy muy agradecida
a ti, Alexa, y a la radiodifusora por permitirme encontrarme en este espacio el día de hoy. Me imagino que vas a querer que me presente ante tu audiencia. Si es así, pues me lo indicas. Claro que sí, escritora, para mí es un placer y claro, me encantaría que pueda platicarnos acerca de quién es usted para que nuestros radioescuchas puedan conocerle. Muchísimas gracias. Bueno, ya tú hiciste una introducción, voy a obviar esa parte. Lo que yo quiero decir esta noche es que quiero presentarme ante ustedes primero como mujer mexicana. Es un orgullo, un honor haber nacido en México, haber vivido la mayor parte de mi México querido, y en los últimos casi 30 años he estado fuera de mi país, lo que ha generado en mi persona una nostalgia perenne en cuanto a mi historia, mis valores, mi cultura, pero no dejo de ser mexicana. Soy hija, soy esposa, soy madre, académica y escritora contemporánea de memorias. Me siento feliz de poder dar a conocer esa historia de México al mundo, porque habla de mis padres, de mis abuelos, de mis abuelas, de mi historia. Yo soy una persona que escribe en papel y tinta desde que era un adolescente, y he resguardado mucha historia de mi familia, de mis sentimientos, de mis emociones, en las palabras, en diarios personales. He preservado esas experiencias humanas que han sido a través de la historia. Hemos atravesado diferentes hechos históricos como familia, y yo he estado presente y doy testimonio de esas historias, de cómo han impactado las vidas familiares, no solamente la mía, sino de muchas familias mexicanas. Y en especial, mi libro de Río de Grava Negra habla de una de ellas. Habla de un momento protagónico, histórico, que fue el movimiento estudiantil de 1968. Por eso es que mi libro de Río de Grava Negra se levanta como una historia de resiliencia, cómo una mujer puede levantar su progenie en medio de la violencia política, de la persecución y el odio. Y esta obra me inspiró a sacar el valor de mi madre como eje central de esta historia, aunado al movimiento social que mi padre reflejó durante su juventud. Fue un líder social muy comprometido en las causas de la justicia y de la equidad nacional, y él siguió con esa vocación hasta los últimos días de su vida. Así que esta pieza no es una pieza literaria, es una memoria histórica testimonial. Pero hoy tengo una sorpresa para ustedes. Hoy quiero mencionarles que hoy se convierte mi libro de Río de Grava Negra en una pieza musical. ¿Qué significa esto? Que cada capítulo de mi libro se ha hecho una canción. Bueno, cualquiera va a preguntar por qué se ha hecho una canción, un libro. Bueno, el libro sigue estando el libro, pero esta obra literaria, que la llamo una obra literaria sonora, mantiene la misma prosa poética, metafórica y testimonial para unir mi historia a elementos que sean más profundos, más sensibles, de más emoción, para que quienes lean y escuchen mis letras, escuchen la música, la sientan suya, les inspiren y puedan llegar a comprender que no somos diferentes en el caminar por esta tierra, que todos somos iguales, que todos atravesamos pruebas y dificultades. En un mundo donde se segrega, donde se separa cada día, deseo que mis letras nos unan y nos lleven a un solo caminar, que todos somos seres humanos. Esta es mi introducción. Hermoso, escritora. Quiero decirle que desde el momento uno en el que yo pude escucharle, conecté de una manera hermosa con su voz, con su manera tan profunda de compartir su historia, que es tan poderosa, y que como ustedes, mis radioescuchas, han podido, pues gracias a la escritora que ha comenzado a compartir en este episodio acerca de qué va a hablar Río de Grava Negra, qué refleja, qué sentimientos, de qué manera nos va a inspirar, y como se podrán dar cuenta es sumamente poderoso. Y algo que me encanta es que usted, escritora, ha creado este álbum donde tiene fragmentos o
parte de las páginas de su libro y que definitivamente es algo hermoso, único, porque seguramente radioescuchas han podido pues escuchar que existen audiolibros, ¿cierto? Pero yo nunca antes había escuchado que existiera un álbum musical que pudiese reflejar la historia de un libro, lo cual me parece fascinante. Y seguramente ustedes al escuchar de qué trata Río de Grava Negra deben de estar muy interesados en poder obtener y ser ganadores de este libro que nuestra invitada del día de hoy va a obsequiar a uno de ustedes. Entonces, quiero compartirles la dinámica que vamos a llevar el día el día de hoy para que ustedes pues puedan participar. La dinámica que vamos a hacer es que tienen que mandar al número de cabina por medio de WhatsApp, que lo voy a compartir justo ahora, así que anótenlo, que es el número 775-152-1639. Tienen ahí que compartirnos una respuesta de una pregunta que vamos a hacer, que es: ¿cuál es la historia de tu familia que consideras que nunca debe de olvidarse? Así que escriban su respuesta y pues la respuesta que ustedes nos envíen y que llegue a nuestro corazón recibirá este regalo. Y no olviden pues agregar en el mensaje su nombre y número completo. Y algo muy especial pues es que no solamente pues va a ser el libro, sino también el CD musical. Así que esperamos todos sus comentarios también para darle la cálida bienvenida a nuestra invitada y sus respuestas. Entonces, comparto nuevamente el número de cabina: 775-152-1639. Así que esperamos sus respuestas. Y pues bueno, vamos a comenzar a platicar con nuestra invitada del día de hoy, escritora, memorialista, María G. Frías Medina, un poco más acerca de su historia. Escritora, pues ya nos compartió un poco acerca de usted, pero me gustaría que comencemos específicamente con su origen y el cómo exploró su talento para escribir. Cuéntenos acerca de específicamente de qué parte de México es usted y también de cómo el año 1978 marcó su comienzo por su pasión por la escritura. Con todo gusto. Yo soy originaria de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México en la década de los 60, en un periodo de mucha transición, de mucho cambio, muy favorable para México. Aunque fue un año mundial, una época, una década de movimientos sociales, de cambio a través del pasado y tener un presente. La juventud era la que se invocaba en las calles y daba a conocer su esencia. Y México, Ciudad de México, la capital de la República Mexicana, no fue la excepción. Yo nazco en ese periodo donde mis padres, unos pocos años, no muchos, o sea, bueno, ya eran entrados en años para la cultura mexicana. Mi mamá tenía casi 25 años y era soltera, que para nuestra era moderna era algo, hoy es algo normal. Pero para la época de mi madre, los 60, ya era una señorita que ya había pasado los años de casamiento, y mi padre también. Mi papá era 6 años mayor que mamá. Así que ya ellos se encuentran y empieza mi historia. Y ellos se conocen en un pueblo que está a las afueras de la Ciudad de México, en San Martín, en el poblado de Chalco. Y bueno, ahí esa historia está en Río de Grava Negra. Es una historia hermosa de cómo se conocen mis padres. Y quiero plasmar mi nacimiento en el Distrito Federal, así se llamaba en esa época, cómo era la cultura, la vida. Y pongo 2 capítulos específicos de cómo era la vida de los 60 en la Ciudad de México. ¿Por qué 1978 cambia mi vida? Bueno, yo era una estudiante, una adolescente, y tuve una clase muy especial con mi maestra de contabilidad, que no sé por qué se sintió inspirada a motivarnos a poder tener amor hacia la literatura. Y nos dejó como proyecto que cada uno escogiera un libro, como parte de la clase, que escogiéramos un libro y que narráramos su historia.
y ella nos dio varias opciones. Y una de esas opciones fue el diario de Ana Frank. Y yo me maravillé con la historia, fue una historia muy cruda, la sentí muy dura, muy difícil. No podía comprenderlo, la magnitud del dolor, ni la experiencia que se vivió en esa época del Holocausto, pero me impactó. ¿Cómo me impactó? En escribir mi propia historia. Y ahí empecé a escribir. Primero empecé en un cuaderno, y después le pedí a mi mamá que me comprara un diario con llave, porque yo no quería que nadie supiera lo que yo escribía, era como mi secreto. Y algo interesante es que sin saberlo, yo estaba viviendo todo México y muchas otras partes del mundo, de América Latina especialmente, se vivía una guerra sucia, en donde la masacre, la persecución, la represión era parte de la vida. Y yo, por alguna razón que no conocía en ese momento, vivíamos en un silencio. Era algo que no podía dar significancia, o sea, no podía dar significado de lo que era nuestra vida. Pero vivíamos así, no hablábamos de política, no teníamos televisión obviamente, era solamente a través de la radio, pero mamá censuraba mucho lo que escuchábamos, lo que veíamos, y solamente nos enfocábamos a sus canciones preferidas y a novelas, a lo que son las radionovelas específicas que ella escuchaba. Y nuestro mundo era un mundo de juegos, de inocencia, fabricado o hecho por mi madre como un resguardo. No lo sabía hasta que yo tuve 30 años. Cuando ella decide narrarme su historia. 30 años ella acumuló esa experiencia única, familiar, que fue lo que cambió el giro de nuestra familia. Yo desconocía en esa edad de adolescencia que había habido una masacre, que mi padre había sido un líder de ese movimiento, que estaba profundamente involucrado en los cambios de México. Y ella me platica esa historia y me platica cómo vivió ese momento. Fue tan doloroso el escuchar a esa mujer que se había levantado como la matrona de nuestro hogar, la mujer fuerte. Yo en cierto modo la llamaba autoritaria, para que ella pudiera criarnos sola. Se queda sola con 3 niños en ese momento del 2 de octubre, que así empieza la historia. El 2 de octubre de 1968. La segunda parte de mi libro, empieza mi mamá a narrar esa historia de cómo se encontraba, dónde se encontraba y cómo suplicaba a mi padre que no fuera. Ella no tenía detalles de dónde iba a ir papá, pero sabía que estaba involucrado en situaciones de movimientos sociales. Ella le suplica, no te vayas, y lo pide con mucha angustia. En ese momento para mí fue un impacto el ver a mi madre llorar con esa historia. Ella generalmente era una mujer muy fuerte. Ella lloraba muy pocas veces, a menos solamente lloraba cuando algo la doblaba, la partía. Y el escuchar esa historia se quedó conmigo. Pero no reaccioné, simplemente la viví y seguí viviendo con esa historia hasta que a mí me toca la muerte de uno de mis hijos. Yo esperaba dejarle ese legado que empezó en 1978, dejárselo a uno de mis hijos para que él escribiera mi historia o buscara a una persona o alguien para que pudiera ayudar a escribir esta historia. Pero la vida, hermosa y caprichosa, me dio un giro, me invitó a hacer algo distinto. En un sueño aparece mi hijo, ya fallecido, en donde él me dice con una claridad increíble, mamá, tú debes escribir tu historia. Y ahí comienza mi carrera literaria. No, en ese momento no era escritora. Yo empecé a buscar los programas y como si estuviera mi hijo alumbrándome el camino. Estábamos pasando la época del COVID, estaba terminando la época del COVID y no había prácticamente reuniones escolares, no habría manera de entrar a una aula escolar. Así que encontré un programa online, es un programa en línea, primerizo, innovador, en donde por situaciones de la vida llegué a esa página web, que fue la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico, y ahí decidí
inscribirme en el programa de escritura creativa y hacer mi segunda maestría en esa área de especialidad, lo cual ha cambiado mi vida. Completamente ha cambiado mi trayectoria laboral. Dejé lo que yo estaba haciendo, estaba en el ramo de la educación como educadora, y decidí terminar esa carrera para darle permiso a esta nueva trayectoria de guiarme, de llevarme. Creo que ha sido de las profesiones que en mi vida que ha sido la más significativa, de más lágrimas, de más encuentro y de más sanación. Espero que haya contestado tus dos preguntas. Soy del Distrito Federal o Ciudad de México actualmente, y cómo empezó mi historia narrativa desde 1978. Gracias, escritora. Mi corazón se conmueve inmensamente al escuchar su historia con tanta valentía, esa valentía que le heredaron sus padres y sus ancestros, y definitivamente me hace sentir en el corazón la importancia de poder conocer nuestra historia familiar, de poder conocer nuestro árbol genealógico y las historias que pertenecen a nuestras almas, que aunque muchas veces no las conocemos, son parte de nosotros. A veces, no sé ustedes, radioescuchas, si alguna vez han experimentado esto, y seguramente tal vez usted, escritora, también, que, no sé, tenemos alguna actitud inconsciente y alguien nos dice, ay, eso me recuerda mucho a tu papá o a tu mamá. Y es parte de nosotros esa historia que proviene de nuestros ancestros. Y para mí, autora de este maravilloso libro, Río de Grava Negra, es muy poderoso también poder escuchar su historia, porque nos recuerda también el valor y la importancia de la lectura. Cuando usted mencionó que el diario de Ana Frank fue un libro que realmente le impactó en su vida, pero que fue algo que le inspiró, y que también la docencia, los maestros y cómo ellos nos pueden orientar e impulsar a encontrar talentos en nosotros, me recuerda y me hace sentir la apreciación que debemos de tener hacia nuestros docentes y hacia la literatura. Y realmente estoy muy conmovida, escritora, y me encanta la manera en la que usted nos comparte su historia. Es una mujer muy valiente, y me encantó cuando nos compartió acerca de ese sueño, de ese ángel tan hermoso que usted tiene. Y bueno, escritora, esto me lleva a otra pregunta, que es, no sé, ¿nos pudiese compartir por qué su libro se titula Río de Grava Negra y en cuánto tiempo escribió su libro tan maravilloso, por favor? Con gusto. Bueno, creo que tú tienes una sorpresa por ahí en cuanto a por qué se llama Río de Grava Negra, si no me equivoco. Pero antes de que tú des la respuesta, quiero indicar el tiempo que me llevó a escribir este libro. Este libro me llevó 4 años escribirlo, y puedo decir que sigo escribiéndolo. Sigo corrigiéndolo, sigo agregándole sentimientos, emociones que se quedaron en el camino. Cuando terminé la obra, salió una obra de 600 páginas. Era un monstruo. Y en ese momento dije, no puedo publicar 600 páginas, es demasiado. Yo soy una autora independiente y también autopublico, o sea, no está avalada por ninguna editorial que tenga su nombre, y no quiero que así sea. No tengo interés de trabajar en este momento con ninguna editorial. Quiero mantener la limpieza de mi texto, aún con sus errores y sus defectos. Quiero que sea mi obra. Ya después pasaré a otra situación, pero en este momento lo quiero mantener como está. Cuando llego a la parte de impresión, ya de tener el libro disponible, tuve que recortar la historia, no recortarla, sino tomar la decisión de esas 600 páginas, qué se publicaba ahora y cuál se quedaba para después. Fue un momento difícil porque tuve que rehacer la obra nuevamente para acortar la historia, y por eso es que Río de Grava Negra no es secuencial,
no tiene historias que siguen un orden cronológico. De hecho, es una memoria, no tiene que seguir un orden cronológico. Entonces me dio esa facilidad de poder jugar con el tiempo, hablar de un tiempo presente, pero trasladarme al 1968, luego regresar a 1980 y luego regresar en diferentes periodos de la historia. Pero todo se conecta al final de la historia. Algo importante de Río de Grava Negra es que si tú lo lees individualmente por capítulo, es un cuento, pero en realidad no es una historia de cuentos, es una memoria. Por eso es que me permitió fragmentarla y hacer las canciones, porque la historia se presta para que se pudiera utilizar la narrativa para generar un contexto musical. Y ahí surgió un boom que no esperaba que pudiera darse. Tú puedes leer la obra en capítulos, puedes empezar a leerla desde el final, o puedes empezar desde el principio, no importa, o en medio, no importa. Pero una vez que tú terminas la historia, entonces tú le vas a encontrar el principio, el clímax y el final que tiene toda historia. Y es fascinante, yo empiezo mi historia en la parte final de la historia. Y entonces ahí en ese encuentro que tengo con mi padre, es donde marca el final. Ese es el final que lo hice principio. Y parto del final y voy llevando a mi historia hasta el momento de la masacre, que es el punto que yo puedo llamarle el punto máximo de tensión de la historia, porque mi mamá empieza a buscar a su esposo desaparecido. No habla de cómo mamá buscó a su esposo desaparecido, no. Habla de la historia de lo que ella vivió, el testimonio que el encuentro. Déjame compartir un pequeño fragmento de cuando mi mamá se reúne conmigo a mis 30 años. Y en ese momento estábamos en un apartamento que vivíamos en la colonia Anzures, en la Ciudad de México. Era un día hermoso. Quiero darle el contexto a tu audiencia. Era un día hermoso, soleado. Nos acabamos de levantar, cada una con una taza, ella de su café y yo de mi té. Y en ese momento, después de que ella concluyó de narrarme la historia de mi padre, lo que suplicó, me quedé con el siguiente pensamiento. Sus palabras resonaron mientras el polvo danzaba en el ventanal. Me dijo que sus lágrimas ante mi padre se hicieron semilla y que por nosotros, sus pequeños, ese suelo agrietado se volvió manantial. Hay más que esto. Eso me llevó a que pudiera generarse una canción hermosa, porque cuando llegó al momento del coro, empieza esa parte del coro que dice sostener la vida en un hilo de luz, frente al abismo, levantar la cruz. La rutina es amparo, la casa es altar, mientras afuera el mundo empieza a sangrar. Es un paralelismo impresionante, utilizo mucha metáfora, mi prosa es una prosa poética, porque aunque hay dolor, no es amarillista. El dolor también tiene su belleza y genera experiencia y ayuda a tener sentimientos y cambios y a vivir con resiliencia. Mi mamá nos enseñó, ella escogió la mejor parte. Ella no nos enseñó a odiar, aun cuando tenía razones para odiar o para perseguir o para olvidar. Ella tomó la decisión de amar. Ella escogió amar. Pero en ese amar nos aisló de lo que nos pudiera dañar mentalmente, emocionalmente, y por eso es que vivimos ausentes de la figura de mi padre muchos años. No porque mi papá no fuera una influencia positiva, no es así, sino por la persecución que mi padre tenía al ser un líder del movimiento social. Era guerra sucia. Todo lo que estaba alrededor tenía que perecer. No se deseaba una semilla que pudiera florecer en los años futuros. Por lo tanto, la esposa, los hijos, la familia involucrada también estaba a riesgo. Y en este caso mi madre tenía más riesgo que cualquier otra persona que no tuviera vínculos con los movimientos sociales. La influencia de mi papá era grande. Hoy en día hablamos de los influencers. Mi papá tenía una influencia, pero no era a través de la contienda. Él no contendía, él convencía a través de la razón. Mi papá era zapoteca y defendía su lengua
y defendía los derechos de justicia, de libertad. Y con esos seguidores que él tenía dentro de la comunidad estudiantil, se unió a otros grupos, que eran grupos también sociales que estaban buscando los derechos de justicia, sobre todo por la parte obrera, que las personas que tenían raíces nativas, que le llamamos indígenas completamente equivocadamente y peyorativamente, eran las comunidades que más padecían de rechazo, de odio racial y obviamente de pocas oportunidades para progresar. Y mi papá se levantó en el derecho a favor de ellos. Él cuando él vivía, hablaba el zapoteco y muchos dialectos de la lengua zapoteca. Por lo tanto, se convirtió en traductor de las cortes para ellos, para el beneficio de que le respetaran sus derechos al no hablar ellos español, con el conocimiento del español como mi papá lo había logrado. Así que hay una historia muy interesante de guerra, de lucha, que mi abuelo, que fue revolucionario, soldado de la revolución, enseña a su hijo cuando queda huérfano. Y todo eso está plasmado en Río de Grava Negra. Así que hoy te quiero poner a ti la pregunta. Sé que tienes queda una pregunta por contestar. ¿Por qué me llamo Río de Grava Negra? ¿Por qué Río de Grava Negra? Bueno, si quieres tú comentarle a la audiencia qué tienes para ellos. Claro que sí, escritora. Bueno, antes que todo, muchas gracias por compartir con nosotros la fascinante narrativa que usted usa en su libro, por darnos a mayor profundidad el contexto de Río de Grava Negra, que seguramente ustedes, nuestros radioescuchas, están fascinados con todas estas hermosas historias poderosas y también llenas de fuerza, de resiliencia y de la lucha por los derechos humanos de otros y de los grupos vulnerables que, como nuestra maravillosa invitada María G. Frías nos comparte, cuántos grupos vulnerables siguen sufriendo ante la injusticia que acontece en nuestro país, en el mundo, en la sociedad. Y Río de Grava Negra es un testimonio y una memoria a la importancia de la lucha de los derechos humanos. Y bueno, nuestra invitada nos tiene una hermosa sorpresa que compartió conmigo, y es que, como ella ha estado compartiendo, ella pues creó un CD musical que es un álbum literario con los fragmentos tan hermosos de su prosa poética que podemos leer en su libro. Así que el día de hoy tenemos en este episodio una de esas maravillosas piezas que justamente vamos a escuchar y se titula Río de Grava Negra. Así que vamos a escuchar esta hermosa pieza y ustedes sabrán por qué se titula de esta manera su maravilloso libro. Vamos a escuchar Río de Grava Negra y regresamos con esta entrevista. Y no se olviden de responder a la pregunta para poder obtener este libro. Vamos con esta canción. Hija mía, te llevé en mis brazos cansados pero firmes hasta el altar, atravesando el ocaso de la ausencia que nadie vino a enjuagar. En la antigua capilla del Peñón de los Baños, de piedra volcánica y luz, con el ropón inmaculado que mis manos bordaron con fe en la cruz. Frente al páramo de la orfandad y la escasez que nos dolió confrontar, yo era tu único territorio y el pilar que tu cosmos habría de sustentar. No tuve las rosas blancas que tanto ansiaba para colmar tu oratorio, pero te ofrecí la entrega callada de mi corazón como refugio y custodio. Cuando los padrinos sostuvieron tu fragilidad en el baptisterio sagrado, el sacerdote derramó el agua lustral y pronunció el decreto predestinado, el nombre que habría de sellar para siempre tu tránsito y tu identidad, vinculándote al pulso de los ancestros
nuestra cultura y verdad. Te llamé María, un río de gracia pura que fluye en tu heredad, la corriente limpia que arrastra el legado de nuestra espiritualidad. Y te llamé Guadalupe, grava negra en tu viaje, rocas que has de vencer. Escúchame, María Guadalupe, tú eres un río de grava negra. Desde el primer día supe que tu alma llegó para enfrentar dolores y vencerlos, que traías contigo un fuego indomable y que tus caminos habrías de sostenerlos. La grava negra en tu cauce te advierte que el sufrimiento te puede alcanzar, pero tu río de gracia es la fuerza invisible que te enseñará a renacer y a volar. No temas a los vientos que querrán desviarte, ni a los días de gris tempestad. Estás hecha para brillar con luz propia, reclamando tu cauce con integridad. Cuando el camino se llene de llanto y sientas que el mundo no te comprende, cierra los ojos y escucha mi voz en la pulsación que en tu pecho se enciende. No me busques en la penumbra, encuéntrame en la luz y en tu propio latir, porque yo soy la parte de ti que aprendió a amar sin condiciones para verte vivir. Camina con paso firme, mi primera hija, nacida de la esperanza y del gozo eterno. Tú eres mi resplandor en la tierra y la encarnación misma de mi amor fraterno. Río de grava negra es el título de esta hermosa pieza que tiene como letra fragmentos de las páginas del libro Río de grava negra, escrito por nuestra extraordinaria invitada del día de hoy, María G. Frías Medina, escritora, y que hemos estado disfrutando de su presencia en este episodio. Soy Alexa Stotts, y la literatura que escuchamos sobre el libro a través de esta pieza pues es hermosísima. Ahora ya saben por qué este libro se titula Río de grava negra. Pues la grava, como decía justamente en la pieza, la grava negra en tu cauce te advierte que es el sufrimiento te puede alcanzar, que el sufrimiento te puede alcanzar. Pero tu río de gracia es la fuerza invisible que te enseñará a renacer y a volar. Qué hermoso nombre, escritora. De verdad es hermosísimo y poderoso. Y bueno, radio escuchas, no olviden que deben de participar en la dinámica para poder ganar este libro que pues María G. Frías, autora de este libro, va a hacer el envío directamente hacia el ganador. Y como recordarán, para poder ganar el libro y el CD con la música que contiene esta pieza y otras piezas más, pues consiste en que puedan responder la pregunta: ¿cuál es la historia de tu familia que consideras que nunca debe de olvidarse? Y deben de responderlo pues al número 775-152-1639. Y la respuesta que pues más toque nuestro corazón recibirá este regalo. Escritora, hay algo increíblemente poderoso que a través de su libro podemos conocer, que es el derecho e importancia a la verdad acerca de nuestras historias.
a no tener secretos familiares. El día en el que usted publicó su libro, tuvo un pensamiento muy especial que me gustaría citar, y dice: esa noche, juntos, rompimos el sello de un silencio generacional para honrar a través de la escritura a quienes nos dieron la vida, nuestros padres, no como personajes de una narrativa, sino como pilares de un legado que hasta entonces había sido una herencia sin relato. María G. Frías Seguida. A través del río de Grava Negra podemos encontrar inspiración a fortalecernos y pulirnos a través de nuestra historia familiar. Escritora, ¿por qué es tan importante en su experiencia y testimonio la búsqueda de reconstruirnos o sanar nuestras heridas a través de las historias reales de nuestro linaje familiar? Una maravillosa pregunta. En cuanto a mi experiencia personal, ¿cuál es la importancia de narrar nuestras historias familiares para reconstruirnos? Hemos escuchado muchas veces que el que ignora su historia repite los errores. Sí, en cierto modo estoy de acuerdo, pero yo creo que la reconstrucción, desde mi punto de vista, es el poder encontrar quién eres, quién soy. Muchas veces como seres humanos tendemos a juzgar, a guardar rencores. No quiero decir que yo no viví esa experiencia, claro que la viví. El vivir en ausencia de un padre, o sea, no tener ese padre ausente, el ver a mamá que tomó el rol de papá y mamá, el verla que ella no tenía tiempo para sentarse con nosotros a dialogar, era trabajo y sobrevivencia. Cuando tú vives una vida de sobrevivencia, es algo que no comprendes, vive contigo y no sabes que existe otra vida. Cuando tú empiezas a escribir, narrar tu historia, empiezas a unir lo que le llamaríamos cabos sueltos, ¿no? Empiezas como a hacer todo como si fueras tú un abogado, y que empiezas a juntar toda la evidencia que te va a llevar a un veredicto, que te va a llevar a poder tener todas las herramientas para poder defender tu vida, ¿no? Y eso fue lo que encontré en Río de Grava Negra. Encontré dos cosas importantes, y ahí es donde veo la importancia de poder tener o escribir o narrar historias verdaderas, y más en un mundo ficticio, en un mundo donde se le llama inteligencia artificial, no porque no sea una herramienta, sino porque lo que tenemos hoy en día es artificial. Me refiero a historias que no son verdaderas, o tenemos historias muy manipuladas, o tenemos canciones prácticamente con un contenido de depravación que no eleva al ser humano, sino lo degrada. Eso sucede en toda el arte, pero también hay otros que aman el arte y deciden tomar caminos nuevos, caminos en donde puedan llevar a cabo o dar a conocer historias que realmente impactaron la vida, no desde la tribuna, desde el periódico, desde la fama, sino desde la cocina, desde la mesa, desde los pies descalzos. ¿Qué es la parte de la memoria que se debe conservar? No es el odio, no es recordar el 68 con las frases de no, perdono pero no olvido. Eso realmente no es. Yo, que soy hija del 68, nieta de un revolucionario, hija de una madre que fue pilar, que fungía un rol de mamá y papá, con todas las carencias, una mujer que no sabía leer ni escribir, que no tuvo la oportunidad de poder defender sus ideales porque no tenía herramientas excepto sus manos para trabajar y mantener a sus hijos. Pero ella nos enseñó el camino de la educación, y lo mismo que mi padre. Ella a sus 40 años aprende a leer por primera vez. Para ella fue encontrar un mundo de conocimiento, un vasto mundo donde conectarse con el ser humano. Mi papá lo conoció siendo zapoteca de una comunidad nativa. Él en menos de 6 años termina toda su academia. Era tan brillante, tan inteligente, zapoteca,
comunidad discriminada, haciéndolo pensar que son tontos, que no piensan, que no tienen los mismos estándares de la comunidad que domina. Una mujer que viene de una zona montañosa del campo, no tenían acceso a la educación. Soy la primera generación de las mujeres de mi estirpe que aprendió a leer y a escribir. Soy la mayor, la primera, y llevo sobre mí una responsabilidad sagrada. Ellas no tuvieron la oportunidad de ver todo lo que yo he visto y las puertas que se han abierto a través de la lectura, de la escritura, de la educación superior, universitaria y posterior a la universidad. Si pudiéramos abrir nuestros ojos a nuestra historia, podríamos saber lo grandes que somos. Que ninguna nación o ningún pueblo se sienta que es menor a otro. Somos grandes porque somos seres humanos y porque tenemos tanto que compartir y tanto que hacer para poder tener un mundo distinto. Yo quiero decir que lo que aprendí de Río de Grava Negra, porque sigo aprendiendo, no piense que es un libro que se escribió y terminé y ya se colocó en una plataforma o en venta directa. No es así. En realidad, Río de Grava Negra me sigue enseñando cada día, y cada día encuentro verdades, y cada día encuentro personajes, cada día encuentro personas que me van abriendo más horizontes. Cuando estaba haciendo mi reflexión la semana pasada, preguntándome por qué papá escogió el movimiento social y por qué dejó su familia. Esa era la primera pregunta que me hice. ¿Por qué decidió abandonarnos? ¿Por qué decidió no darnos la importancia que un papá le da a una familia? Y la otra fue, ¿por qué mi mamá decidió sacrificar su vida, no se volvió a casar? Ella se entregó en cuerpo y alma a poder sacar a sus hijos adelante de la pobreza, de la angustia, de la persecución. Y llegué a una conclusión. Los dos tenían un propósito. Papá tenía un propósito social y no se desvió de él, aunque eso le costó sacrificar a su familia. Por eso hay una canción hermosa que yo escribí, bueno, no escribí, lo saqué de mi libro, en donde mamá dice, no quiero que ustedes paguen con tal sacrificio. Y ella fue nuestra barrera, fue nuestro punto de que no traspasara, que ninguno de nosotros siguiéramos un ideal social, porque ella no quería vernos jamás ni en persecución, ni cambiarnos de nombre, porque eso pasó con mi padre, ni escondernos de nadie. Es algo difícil por eso yo honro a los líderes sociales, porque ellos tienen que pasar por mucho dolor. Muchos murieron en la cárcel de Lecumberri, muchos murieron en la plaza de Tlatelolco, no muchos, miles, y muchos se desaparecieron. Y hoy justamente estaba pensando en que la memoria significa recordar a los que han vivido, porque todos somos familia. ¿Quién no va a recordar a una mamá que falleció, a un papá que falleció, a un hijo, a un familiar? El COVID nos enseñó lo que es la muerte, pero hoy en día a eso me refiero, a memoria, no de odio, a una memoria de recordar que tuvimos papás, mamás, que tuvimos hijos, que en ese momento les llamaron rebeldes sin causa y que eran perseguidos porque pensaban que eran niños o jovencitos ociosos que no tenían nada que hacer excepto manifestarse pacíficamente, y eso era suficiente para quitarles la vida. Esa ignominia no debe volver a suceder. Los maestros, educadores, padres, somos responsables de crear o guiar una nueva generación, no una generación de odio, una generación de paz. Y esa es justamente la última melodía que yo compuse. Nuestro país se estableció para ser una nación libre, para ser una nación que no tiene armas, porque la única revolución que vamos a ganar en el mundo es la de la paz, la del amor. Y eso es Río de Grava Negra. Tenemos que fluir entre las rocas para llegar a un hermoso delta y terminar nuestra historia de vida, todos en un delta hermoso, diáfano, en donde todos vivamos en paz. Hermosa escritora, de verdad me encanta cuando dijo que no debemos de recordar con odio.
y que pues somos grandes solo por ser humanos. Y también me encantó cuando compartió que la verdadera revolución que debemos de ganar es la de la paz y el amor. Y definitivamente es algo que llega al corazón de nuestra sociedad. Hemos visto tanta polarización, tanto conflicto, tanta guerra, tanto odio en este mundo, que el poder escucharle y saber que juntos podemos unir nuestras voces y hacer una revolución que esté enfocada en la paz, en el amor. Y otra parte escritora que me encanta de su libro Río de Grava Negra y que es muy poderoso es eso que justamente usted mencionó, que la memoria significa recordar a los que viven y honrar también a los líderes sociales. Yo quiero compartir que en mi época de estudiante, muchos de mis compañeros realmente tomaban al movimiento social estudiantil como una inspiración. Y me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad hubo un paro que duró por mucho tiempo y la mayor inspiración que ellos tenían eran en este movimiento social estudiantil y era su inspiración para ellos. Y es una parte de nuestra historia que recordamos con dolor, con tristeza de poder saber cuántas vidas se arrebataron y que solo buscaban el bienestar de otros, que luchaban por los derechos de otros. Pero es un gran mensaje viniendo de usted como descendiente, directa, escritora, y poder recordar que debemos de pensar en esto con amor y honrar a estos líderes sociales con amor. Y bueno, estoy muy conmovida, escritora, de verdad, es algo muy poderoso. Y bueno, pues vamos a ir a un pequeño intermedio musical para que nuestra invitada pueda leer las respuestas que nos llegaron esta noche y pueda deliberar quién va a ser el ganador. Pero antes de ello quiero hacerles una invitación. Y es que nos llegó una invitación de Turquesa con Propósito, que es una comunidad de apoyo donde comparten sus aprendizajes, logros y crecimiento personal. Ellos están invitando a todas las personas que viven en Pachuca Hidalgo o que van a estar este fin de semana a celebrar el Día del Padre, que se llevará a cabo este sábado 20 de julio en Holiday Inn Express, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio a las 10:30 am y va a terminar hasta las 4:30. Va a haber música en vivo, baile, rifas, una presentación de tecnología japonesa y habrán emprendedores. La entrada es gratuita y para más informes pueden recibir asistencia con el número 771-100-5042. Vamos a escuchar una pieza que se titula Eres verdad, eres ficción y regresaremos para dar cierre a este episodio y compartir quién es el ganador. Vamos a escuchar esta pieza y regresamos. Nuestra historia es la de la humanidad. Ellos cuentan y luego son ficción que se hace real. Ellos temen Pues como siempre, Alexa. soñar.
este plano vivimos los miedos de los humanos. Somos las ideas que nos asustan. ¿Somos ideas? Entonces, ¿no existimos? ¿Acaso sientes que no existes? Bueno, pues esta canción se tituló Eres verdad, eres ficción, y bueno, pues me acaba de comentar nuestro director general del programa que tenemos una gran variedad de radioescuchas que nos escuchan desde Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, y también pues sé que muchas personas que admiran el maravilloso trabajo de nuestra invitada están conectadas desde España, Estados Unidos y otros sitios de este mundo. Y pues bueno, estamos dando cierre a este episodio, y bueno, nos llegó un comentario muy hermoso que dice: saludos a la escritora, una mujer muy inteligente, muy preparada, con una historia de vida muy interesante, y que su libro es una maravilla. Y pues que la conductora es maravillosa. Muchas gracias, Donají García. Y también Ceci Pedraza desde Monterrey, Nuevo León, nos manda un saludo. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Les mando un gran saludo tanto a las personas que nos escuchan y que no enviaron mensaje, pero que están aquí escuchándonos, presentes en este episodio. Y bueno, pues ya regresamos pues para dar cierre. Tenemos 4 minutos y pues necesitamos anunciar al ganador. Escritora, ¿nos podría compartir quién es el ganador y también leer esa respuesta que nos dieron a la pregunta, por favor? Con todo gusto. Estoy en este momento leyéndolo y dice así: mi historia, lo más bonito es recordar cómo la naturaleza nos adornaba en cada paso. Magueyes, recuerdo que mi bisabuelo siempre estaba con sus ovejas y les cantaba. Ahora yo hablo con mis plantitas, como si mamá también lo hacía. Recuerdos que reviven emociones hermosas. Esto es algo hermoso, es algo bellísimo. Esto es memoria. Ese es el tipo de literatura que debe inundar el mundo. Eso es lo que es el ser humano, lo que somos, cuando empezamos a sentir la naturaleza en nuestra propia vida y reaccionamos ante ella. Y eso es parte de mi siguiente libro. Voy a hablar justamente de la danza del tiempo. Para los radioescuchas, voy a hacer una invitación formal a final de este año, porque voy a presentar nuevamente ese libro, mi siguiente libro, en el 2027, La danza del tiempo. Ese es el ganador para mí. No sé quién lo escribió, no tengo aquí el nombre, no sé quién fue, creo que fue Yaretsi, no sé de dónde es Yaretsi, pero si nos puede indicar, por favor. Claro que sí, escritora. Me voy a encargar de que podamos obtener sus datos para que usted se pueda poner en contacto con nuestra ganadora de esta dinámica y pueda recibir su maravilloso libro Río de Grava Negra. Y bueno, Radio Escuchas, estamos cerrando este episodio y quiero agradecerles de todo corazón, escritora. La verdad es que ha conmovido mi corazón su hermosa historia. Y pues he podido experimentar el poder de su voz, y usted es una extraordinaria mujer y ciudadana del mundo que vino a cumplir un propósito hermoso a este plano, que su manera de hablar es profunda y comparte su conocimiento y su historia de una manera muy hermosa. Quisiera cerrar este capítulo leyendo rápidamente otro mensaje que nos llegó, que dice: quiero enviar un saludo a la conductora y también un gran saludo a la escritora
con mucha admiración, una mujer muy inteligente, y gracias por este valioso programa, Alexa. Felicidades por tu invitada de Verónica Rojo. Gracias, escritora. Me gustaría cerrar este episodio con una pregunta. También ¿Sí? el saludo, parte de ese saludo y esa felicitación es de Dorita Rojo también. Ok, muchas gracias, Dorita Rojo. Verónica, muchas gracias por estarnos escuchando, de verdad significa mucho para nosotros, les mando un abrazo. Y bueno, escritora, tenemos 2 minutitos para poder cerrar este programa. Quisiera preguntarle y cerrar este episodio, bueno, primero, ¿en dónde podemos encontrar su libro? Y la última pregunta, si hay alguna persona, algún niño o niña que nos esté escuchando y quiere ser escritora, ¿qué consejo le daría? Le escuchamos. Muy bien, pueden conseguir mi libro a través de Amazon si están en Estados Unidos. Verifiquen en Amazon si el país en el que están puede haber distribución. Si esto encarece el producto porque lo van a traer de otro país, por favor comuníquense conmigo a través de WhatsApp. Tienen que marcar +1-346, que es la clave helada, y el teléfono es 779-7316. Nuevamente, +1-346-779-7316. Ese es mi número de teléfono de WhatsApp, pero también a mi correo electrónico es m de mamá frías @emagენv.com. Ahora, quiero hablar a los niños. Los niños son mi pasión. Voy a ser abuela en un par de horas y quiero decirles, si estuviera mi nieto aquí, si él quiere seguir el camino de las letras, le diría primero, aprende a leer muy bien. Número 2, ¿qué le diría a mi nieto cuando él fuera creciendo? Yo lo llenaría de libros, le leería historias, le platicaría mis memorias, le diría su origen, de dónde viene, quién es su padre, qué hizo su padre, qué hizo su madre, cómo se conocieron, dónde vivieron. El niño que conoce esa historia es un niño destinado a ser feliz. Y yo agradezco a mi madre infinitamente, porque ella no sabía escribir ni leer, ni dejó una memoria escrita como yo en un diario personal. Ella me lo narró a mí, me hizo saber los momentos cuando nací, por eso salió Río de Grava Negra, porque todo me platicó cuando yo estaba naciendo. Así que ese es mi mensaje para todos ustedes, que puedan escribir, que puedan leer primero que nada, que puedan saber que no somos, que no necesitamos tener talentos extraordinarios, simplemente tener emociones y sentimientos para ayudar a tener un mundo mejor. Muchísimas gracias, Alex. Estoy tan conmovida y agradecida por esta bella oportunidad que se me ha brindado el día de hoy. Y agradecida a Dios, nuestro Creador, por este privilegio. Muchas gracias a usted, escritora. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y les mando un gran abrazo con todo mi corazón. Felicidades, escritora, porque va a ser abuela, y muchas gracias de todo corazón por su presencia el día de hoy. Gracias a nuestro director general, Ubaldo Ocadiz, y pues bueno, nos despedimos con mucho cariño y nos vemos la próxima semana aquí en Alexa Stotts desde Utah para Hidalgo, México y el mundo. Hasta pronto. Hija mía, te llevé en mis brazos cansados pero firmes hasta el altar, atravesando el ocaso de la ausencia que nadie vino a enjuagar. En la antigua capilla del Peñón de los Baños, de piedra volcánica y luz, con el ropón inmaculado que mis manos bordaron con fe en la cruz. Frente al páramo de la orfandad y la escasez que nos dolió confrontar, yo era tu único territorio y el pilar que tu cosmos habría de sustentar.
No tuve las rosas blancas que tanto ansiaba para colmar tu oratorio, pero te ofrecí la entrega callada de mi corazón como refugio y custodio. Cuando los padrinos sostuvieron tu fragilidad en el baptisterio sagrado, el sacerdote derramó el agua lustral y pronunció el decreto predestinado, el nombre que habría de sellar para siempre tu tránsito y tu identidad, vinculándote al pulso de los ancestros, de nuestra cultura y verdad. Te llamé María, un río de gracia pura que fluye en tu heredad, la corriente limpia que arrastra el legado de nuestra espiritualidad. Y te llamé Guadalupe, grava negra en tu viaje, rocas que has de vencer. Escúchame, María Guadalupe, tú eres un río de grava negra. Desde el primer día supe que tu alma llegó para enfrentar dolores y vencerlos, que traías contigo un fuego indomable y que tus caminos habrías de sostenerlos. La grava negra en tu cauce te advierte que el sufrimiento te puede alcanzar, pero tu río de gracia es la fuerza invisible que te enseñará a renacer y a volar. No temas a los vientos que querrán desviarte, ni a los días de gris tempestad. Estás hecha para brillar con luz propia, reclamando tu cauce con integridad. Cuando el camino se llene de llanto y sientas que el mundo no te comprende, cierra los ojos y escucha mi voz en la pulsación que en tu pecho se enciende. No me busques en la penumbra, encuéntrame en la luz y en tu propio latir, porque yo soy la parte de ti que aprendió a amar sin condiciones para verte vivir. Camina con paso firme, mi primera hija, nacida de la esperanza y del gozo eterno. Tú eres mi resplandor en la tierra,